Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Un querido saludo a todos los que nos escuchan desde sus hogares, desde sus casas. Estamos compartiendo con cada uno de ustedes ese Evangelio de la Noche y es un Evangelio que es incluyente, un Evangelio que nos lleva y nos transforma para buscar esa presencia de Dios maravillosa. Y en esta noche tenemos a nuestro amigo Has con nosotros. Buenas noches, amigo Has. Qué bueno que estés aquí conectado en el Evangelio de la Noche. Hola, mi pastor, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Has Guzmán aquí acompañándoles en Gospel Night, una noche más, un día más que nos permite Dios de estar con todos ustedes. Y bueno, bienvenidos aquí a la noche de la lectura de la palabra, del estudio de la Biblia. Y bueno, mi pastor, quisiera arrancar con una oración Dale, acá en dale. Tú Gospel Night. sabes. De una, de una. Arrancamos con una oración presentándonos al Dios Altísimo. Gracias, Dios, por este oportunidad, por esta noche de estar contigo, de poder hablar contigo, de poder compartir tu palabra a todo el que lo necesite, Señor. Gracias por Gospel Night, porque llega a cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Yo no sé si es que tú puedes monitorizar la proyección por Facebook. No sé por qué no te estás viendo. No sé Ah, por caray, qué. no me veo. No te veo, de verdad. Bueno. Em, mm. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar en esa presencia maravillosa, pero vamos a seguir hablando, Has. No se me va a salir de ahí. Yo le voy a enviar ahorita el archivo para que lo subamos en YouTube. ¿Qué le iba a decir? Imagínense que pues prácticamente hoy estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, seguimos, del 32 al 35. Y lo voy a leer en La Dios habla hoy. ok. Qué interesante. Y dice así. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Versículo 33. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas, ¿qué hizo? Se levantó al momento y todos los que vivían en Lida, o sea, todos, pues son todos, ¿no? Ok, señor. Y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Wow, qué hermoso. ¿Te acuerdas un programa que tú habías dicho y tú habías mencionado de que era necesario milagros, señales? Sí, señor. Son tiempos donde en realidad se necesitan lugares como estos para encontrarnos con el Señor. Y es maravilloso poder encontrar esos lugares porque en realidad nos daremos cuenta que podemos encontrar esa presencia de Dios allí. No, si te estás viendo, si te estás viendo, Ah, no hay problema. perfecto. Ok, tú hablas y te ves. Sigamos con el texto. Hoy yo veo que Hechos de los Apóstoles hace un cambio de hablar de Pablo, de lo que está haciendo Pablo, de cómo huye de Jerusalén, de cómo los consiervos, los hermanos, la iglesia, los del camino, las personas que están allá comprometidas con Dios le sirven a él. Prácticamente un suceso muy hermoso, muy parecido a lo que pasó con Jesucristo después de la tentación, porque pues fueron ángeles que fueron a servirle. La mayoría de personas muchas veces depende de no la alegoría, las situaciones que a veces de pronto uno le llama ángeles, aquellas personas que siempre brindan esos lazos de amor y siempre que están subordinados a Dios. Pero aquí cambia la perspectiva, ya dejamos de hablar de quién, de Pablo, y empezamos a hablar de quién, Has, Pero, de Pedro. de ¿Y, Peter. ¿Y quién nos dice Pedro? Según el versículo bíblico que por allá te mandé a mirar, ¿qué dice? Pedro, ¿me Me, amas? Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Y Pedro, ¿qué le dijo? Es Pues el cuando le dice Pedro, me amas, él dice, sí, señor, tú, apacienta mis tú ovejas. sabes que yo te amo.
Sí. ¿cierto? ¿Y qué A más ver, le dice? ¿Y qué más le dice Diojas? pues el Señor le pregunta 3 veces, ¿no? Y Sí, ajá, a la tercera vez es cuando él le dice, sí, Señor, tú sí, lo sabes todo. tú lo sabes todo, tú Usted sabe cómo conoces. soy yo de genio. Es que es verdad, o sea, nosotros cuando nos damos de cuenta que el propósito de Dios es divino y divino en la naturalidad de nosotros como su creación, la creación que somos, Sí, nos damos de cuenta que Dios tiene un propósito. Y ese propósito viene a revelarse en este momento en el pastoreo que lleva a Pedro a dónde, a Lida, a ese sector, a esos lugares cerca al Mediterráneo, bueno, como a 15 kilómetros del Mediterráneo, a unos cuantos kilómetros hacia el norte de Jerusalén, hacia unos cuantos, bueno, o sea, nos está dando una ubicación, es prácticamente una ubicación muy importante, porque geográficamente son lugares que ya no es vaya a ser discípulos a Galilea, Jerusalén y a de Samaria. Samaria. Sí, sino ya vaya, salga fuera de ese lugar y vaya y pastoree esos otros lugares donde hay discípulos que están entregados a la palabra de Dios. Hoy en día nosotros a través de los medios y las redes nos hemos encontrado que nos ha tocado que empezar a discipular personas que necesitan ser discipuladas, no con la leche espiritual o sí con la leche espiritual, Sí, sí, dependiendo dependiendo de qué, de la persona. de la persona, pero este hombre que lo que va y hace allá, Un Pedro, milagro. no, pues prácticamente fue hace un llamado a él, este otro hombre, sí, Eneas, estamos hablando de quién, de Eneas. Eneas. Prácticamente el hombre recibe como los datos de que Jesús, de que Pedro está por allá. Y prácticamente es como las noticias buenas que pasan, o sea, tú estás mal, pero te hablan del centro naturista o te llega la noticia de que cierto tipo está manejando los super productos buenísimos naturales y tú te conmociona y tú dices, Pues intentémosle a ver qué sucede, Y ¿cierto? hagámosle. Pero bueno, en este caso, pues ya no estamos hablando de esos tipos de productos, sino estamos hablando de qué, de una fe. Pero llega prácticamente uno de los elegidos allá, un apóstol, a esa casa. ¿Y cuál es el mandato a seguir en el versículo qué? ¿Qué dice en el versículo 33? El versículo 30 dice, allí entró un paralítico llamado Eneas, que llevaba ya 8 años en cama. Imagínese usted, uy, Dios santo, o sea, una Ocho persona, años. Uy, una sí, persona que lleve 8 años, eso es tenaz. 8 años es mucho tiempo. O sea, yo vi la última escena de Schumacher y Schumacher se gastó prácticamente la fortuna en su incapacidad, ¿sí? Y su esposa, la esposa de Schumacher siempre estuvo ahí independientemente, hermano, como estuviera ese hombre, pero fue fiel, ¿sí? Y así es Dios con nosotros porque Dios es ese juez justo. Ese Dios que responde o sea, yo hoy inclusive en el culto, en la palabra de Dios estaba hablando del juez injusto Sí. y que estaba la viuda pidiéndole justicia, estaba diciéndole, venga, hágame justicia, y yo no sé por cuántos años estuvo pidiéndole justicia, digamos que hubieran sido unos 8 años, prácticamente, hasta que llegó el hombre injusto que no temía ni a Dios ni temía a ningún hombre, y le dijo, no, yo me tengo que quitar a esta mujer de encima. ¿Y cómo se Sí, la claro. quitó? ¿De qué forma? Haciéndole un justo juicio. Justicia. Entonces, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre después de 8 años? ¿Qué le sucedió? ¿Estás Eh, conmigo? sí, señor, aquí estoy. Después de 8 años de este hombre estar paralítico, estaba ahí, pues llegó hasta donde estaba Pedro y pues Pedro le dice, levántate y pues recoge tu cama, haz tu cama y Ya, arránquese. listo, Eneas entonces. le dijo a Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al Ujú. instante se levantó. Y todos los que le veían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor gracias a ese milagro. Pues póngase en los zapatos del hombre, ¿usted cómo se sentiría? Uy, pues ya después de tanto tiempo Es que de ocho estar años, o sea, postrado, eso es son, mucho tiempo. son ocho Pero, años. pero mi pastor, ¿cuántos de nosotros llevamos
no hablemos de este tipo de parálisis, pero esa parálisis espiritual, ¿cuánto tiempo llevamos muchos de nosotros? ¿O cuánto tiempo llevábamos muchos de nosotros? Hasta que el Señor viene y, bueno, y a hacerle, o cuántos de nosotros llevamos cuánto tiempo quieto y no haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer, como es predicar la palabra, como lo hablábamos en estos días de ir a llevar el evangelio y llevamos tiempo quietos, así como este hombre llevaba cuántos, 8 años quieto, 8 años postrado. Sí, o sea, yo sí, yo, o sea, yo creo en eso, Has, pero vuelvo y también me centro en lo mismo, o sea, cuando Dios tiene un propósito, Dios se le revela a la persona y Dios pone el querer como el hacer. O sea, Mm, nosotros ya no estamos en un evangelio de alabío, alabao, alabim, bombao. sí, Nosotros no señor. estamos en un evangelio de que la gente, pues, ya si ya lleva discipulado ya más de 5 años en la iglesia, pues, hombre, ya es hora de que ellos mismos hablen con Dios y le digan, bueno, tú quieres lo que quieres con mi vida. O sea, esa relación con Dios es lo que Dios eligió también, así como para Aarón, que él fuera el sacerdote, el levita, y bueno, esa descendencia que le arraigó en su genealogía. Pero es como todo, Jas, o sea, yo no puedo. La otra vez estábamos con mi hermano Ricardo subiendo una montaña y yo estaba preocupado por una persona en ese momento. Veía que las circunstancias con esa persona estaban muy difícil y mi hermano me decía, José, y yo sí, dime, ¿sí ves esa montaña que acabamos de subir? Y yo sí. ¿A usted le gustaría subirla otra vez por esa persona por la cual se está preocupando? Y yo le dije, no. Entonces déjela que ella misma suba esa montaña. Estar en la presencia de Dios en ese Sinaí requiere esfuerzo, requiere deseo, requiere anhelo, pero nosotros no lo podemos hacer. Eso lo impregna es el Espíritu Santo. Ok, Pedro fue una de las personas que fue guiada, o sea, si por eso le dijo y le pregunté a usted ahorita, le dije, sí que le contestó al Señor, Señor, tú lo conoces todo, tú sí, sabes que yo te amo. A veces nosotros como seres humanos tendemos a volver las cosas de la gracia como demasiado muy legalistas o complicadas o que la queremos cumplir a la pie de la letra. Lo que tiene que ser la persona es disponer su vida y empezarla a desarrollar tan naturalmente como cuando usted está amando a sus hijos, cuando usted está amando ese hogar que Dios le regaló. amén. A veces nos volvemos tan complejos en las situaciones que no permitimos que el Espíritu Santo fluya así como esta persona está fluyendo. No lo permitimos porque dudamos, o sea, somos más fáciles a la duda. Nos encanta ese chapuceo, nos Sí, encanta la leche espiritual, pero entonces esa decisión, ¿quién la toma? Yo no la puedo cada uno. tomar, yo no la puedo tomar por ninguno de los discípulos. O sea, Judas lo vendió, eso sí fue una decisión de él, su problema, ¿cierto? Pedro lo negó, los otros huyeron como unos cobardes porque siempre prácticamente nosotros criticamos a Pedro. Y eso también eso también es muy delicado porque pues en estos tiempos y más aún en estos tiempos que están matando personas por X o Y motivos, nosotros nos damos de cuenta que en realidad la vida es algo muy grande y para usted perderla por algo que no está totalmente convencido es nefasto. Duro, sí. O sea, recordemos que es la persecución de la iglesia menguó por lo que estaba sucediendo y estábamos hablando ayer, por el tema de Nerón y todo esto, entonces por eso se empezó a propagar más la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios hoy comparándolo, trayendo ese puente para este tiempo? ¿Cómo podemos nosotros ser incluyentes? Yo tengo que someterme a mis autoridades y siempre esperar que el Espíritu Santo y orar por ellas y decirle, Señor, háblales. Y prácticamente me la he pasado en eso, Señor, háblales a mis autoridades porque prácticamente todos nosotros estamos sujetos a alguien, Sí, ¿cierto? todos estamos sujetos a Todos alguien. sujetos, o sea, no obedezca a su esposo y dirá cómo le va de bien. Exacto, me pegan. No, y no es en el obedecer mal, sino No, es en el decir de que, hombre, de verdad que si es una sola carne, pues obviamente las mujeres tienen estar de acuerdo. uno tiene que tener esa conexión con ellas. Sí, señor.
Y a uno le cuesta porque pues a uno como hombre siempre ha estado como más inclinado hacia el machismo, pero cuando uno vive y Dios tiene un propósito en la vida, le hace menguar las cosas que no son de Dios para que la justicia verdadera venga y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga y reine a través de esa misma unidad que uno ve en el hogar. Y es ahí cuando el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, porque no solamente es tirarse uno, digo, lanzarse como tal a realizar qué es lo que Dios quiere para uno, pero y la casa de nosotros un desorden, que el Dios es un Dios de orden. Y arrancamos, cuando uno arranca, yo me acuerdo que cuando yo arranqué mi proceso en mi hogar, porque nosotros estuvimos con mi esposa a punto de separarnos, yo arranqué mi proceso con mi hogar, empezó a verse el cambio, fue progresivamente y Dios colocaba el querer como el hacer, pero desde la casa hacia afuera también a lo que uno hace. Es que siempre los cambios van a realizarse desde el interior. Y usted Así ve, es. y usted siempre va a ver el proceso de los discípulos en eso, en ese cuento. O sea, cuando Dios quiere formar en ellos la fe, la paciencia, la mansedumbre, cada orden de esas cositas son sistemáticas. Claro, y cuando Dios cambia desde dentro hacia afuera, que es lo que tú estabas diciendo, podemos verlo netamente y directamente con Pedro. Mire quién era y en quién se convirtió. Sí, o sea, sí, sí, pero son procesos. O sea, si Sí, Pablo duró cuánto tiempo, Pedro ya le estaba llevando otro tiempo. sí, 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 señor. Y Todo es un la, proceso, claro. y la forma, sí, pero lo que sucede es que cuando la paciencia, que es una de las principales características de De aquellos los hijos dones que del viven Espíritu en Santo. el reino de Dios, no está en los hijos de Dios, pues obviamente va a estar siempre la queja. La que O, avanza. claro, va a estar algo que, no, no, ay, es que vea como, ay, pero hermano, tengamos paciencia, que la paciencia tiene que su recompensa también. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo. ¿Usted cree que cuántas oraciones no se pegó Pedro por mano de gente enferma y no pasaba nada? Sí, claro. Iba y le ponía manos a la gente y pin, se morían y dice, no, pero aquí no está escrito, pero vaya a saber usted si sí o no. Y Jesucristo lo dijo, es que Jesucristo se lo dijo en el momento cuando entró a su mismo pueblo, él le dijo, es que, pues que Elías fue llamado a tal persona y a tal otra, cogió y lo sanó de lepra porque se metió al río y tal, pero en este tiempo ustedes están pidiendo señales, pero yo en este pueblo no veo la fe, no veo ninguna fe. Veo más fe en las personas que no son de este pueblo, los que se creen verdaderos hijos de Abraham. Veo más fe en aquellos que no se creen hijos de Abraham. Entonces, ahí es donde se confronta en realidad lo que en realidad Dios quiere hacer. Si nosotros queremos servirle a Dios, pues obviamente Dios lo hará tan naturalmente que lo podemos hacer todos los días y hasta a veces se nos pasa desapercibido, pero lo estamos haciendo de una forma con amor, porque Así sabemos es. qué compromiso tenemos con la justicia de Dios. Entonces son temas muy importantes, Has. Son temas que el Espíritu Santo va ayudándonos cada día a poderlo entender y desarrollar. Son temas en que en este tiempo tenemos que empezar a Sí, administrar, señor. así como administramos el billete. Tenemos que administrar las cosas espirituales, los dones y los talentos que Dios nos ha dado, porque es que son cosas que son santas. Sí. Y no hay que echarle las perlas a los cerdos, hay que sembrar en buena tierra para que traiga fruto al 30, al 60 y al El 100. 100 por 1. Claro, o sea, cuando usted ve la semilla de que el sembrador salió a sembrar, usted mira qué tierras hay disponibles. Pero cuando hay verdaderas tierras viene conversión y viene arrepentimiento y viene salvación y viene purificación y santificación y vienen muchas otras cosas porque todo el reino de los cielos también trae un paquete incluido, pero que la persona vaya a medida creciendo conforme a la estatura del varón perfecto. Entonces, pues simplemente es esto, Has. Así es, mi pastor. O Simplemente sea, es creerle a Dios y crecer. sí, Es, eh, es pedirle a Dios también que nos dé ese querer como el hacer, lo que hablábamos ahorita. Es pedirle a Dios que Dios apareja todas las cosas para que nosotros podamos servirle. No es,
Alguien me decía a mí, Dios nunca llama a desocupados. Sí, Alguna vez, o sea, Dios pone en las personas el hacer las cosas cuando aún ellos piensan que no pueden tener tiempo para hacerlo. correcto, pero de todas formas también toca que entender que en un tiempo como estos hay muchas personas que no tienen empleo, pero hay personas que a través de la oración, a través de los ruegos, a través de pronto de ese tipo de cosas que nosotros sabemos saber como hábitos espirituales, el devocional, la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, pues podemos entrar en esa presencia de Dios por más que no estemos ocupados en nuestros hogares. Y también toca que darles ese salvoconducto a las personas porque en realidad pues nosotros no somos como ese terrateniente que quiere venir a exigir, oiga, ¿y ustedes qué están haciendo? Cojan oficio, ¿no? Porque uno sabe que de pronto en este momento de la historia nuestra le hemos dado más oportunidades a otros países que prácticamente cualquier cosa que usted alza dice Made in tal, Sí, Made claro, in sí, tal. señor. Entonces, nos dañamos primeramente nuestra economía desde el principio, ¿sí? Porque no quisimos darle oportunidad a lo nuestro, no creímos en lo nuestro. Pero Y obviamente fue la visión de muchas otras personas que quisieron apoderarse de los gremios económicos. Pero a lo que voy con esto es que en realidad hay justicia en eso, no hay injusticia. Por eso mismo Colombia no ha desarrollado de pronto todo lo que debería estar desarrollando. Nos quedamos esperanzados únicamente al café, las flores, las esmeraldas, el oro, el petróleo y aún así los caballos, porque es que los caballos también se venden, las vacas, el ganado, las plantas. O sea, yo veo que no es que solo Colombia esté exportando café, Colombia exporta de todo, brother. sí, Así, hasta aún los estratagemas de la maldad se encargan de que haya un círculo vicioso y encadenado de trata de blanca. O sea, vea esa grosería tan horrible. O sea, hay por todos lados economía. Hay por todos lados unos lugares oscuros donde la gente ni le gusta hablar de eso, porque en realidad son cosas que son desagradables, porque son cosas oscuras, son cosas de las tinieblas. Hay personas que juegan con la venta de armas, sí, o a que le hacen daño a la gente en realidad, sí, como Fujimori, que se dieron cuenta. Y no solo ellos, por ejemplo, ahorita hicieron, y yo te lo comenté esta semana, esa compra que le hicieron a uno de las empresas alemanas legales en el mundo, un país del tercer mundo, que le compró más de 18 millones de euros en armas. Entonces, o sea, dinero hay, lo que sucede es que no hay como de pronto esa justicia a través de que si yo amo a un pueblo, pues yo le voy a traer la solución. Y si para nosotros como digámoslo así, somos generación, no sé qué generación sería la que de pronto diría Andrés, el de la pelota de letras, que somos nosotros de la guayaba. Usted sería la generación que, yo sigo siendo millennial. eso, Millennium 33. Sí, nos meten ese cuento a la cabeza Sí, sí, prácticamente sí, porque sí, 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 pues sí. No práctica, quiero, yo prácticamente, no quiero que me malinterpreten con lo que yo digo, sino mm, que estoy diciendo es que mucha gente tiene la excusa, lo que yo estaba diciendo era que mucha gente tiene la excusa de decir, es que estoy muy ocupado para servir, es que estoy muy ocupado para predicar. Entonces, buen tema el que tú me colocas ahí y hago la salvedad de eso. No estoy diciendo es que tienes que ocuparte y tienes que conseguir un trabajo, algo así para que el Señor te pueda usar, sino que estoy diciendo las personas también muy ocupadas en sus labores, también el Señor les da ese espacio para que podamos predicar, para que se pueda hacer, para que se pueda llevar a cabo el mandato que nos dejó, que es predicar el Evangelio y pues hacerlo de una manera que a nosotros se nos facilite. A nosotros se nos facilita grabar Gospel Night y enviarlo, pero también se nos facilita entrevistar a alguien, pero también se nos facilita a nosotros hablar. Hay gente que se le puede facilitar predicar a través de memes que estábamos hablando en estos días. sí. Memes, hacer memes y enviarlos. Con eso también llega la palabra. Caricaturas, hay gente que sabe hacer caricaturas, imágenes, tomar imágenes y colocarle algo y enviarla. Eso también Sí, hace parte de compartir el evangelio. claro. Sí, es verdad, o sea, cuando uno se da cuenta de tipo de cosas, uno entra en otra dimensión, pero esa dimensión no es para todo el mundo vivirla.
Sí. porque pues hoy me estaba viendo unas películas, hermano, de Navidad. Hoy viendo películas de Navidad. Sí, me estaba viendo unas películas de Navidad y de amor muy bonitas. Y prácticamente es como cuando uno se enamora. Cuando usted se enamora, a usted no le importa pues que se estén cayendo las torres de Babel, puede que se esté cayendo el mundo entero, puede que haya otra pandemia, pero si usted está enamorado, hermano, usted ama a esa persona, la quiere y usted quiere estar con esa persona, sea como sea, Sí, y disfrutar de esa persona. Lo mismo nos pasa cuando nosotros estamos enamorados de lo que hacemos y lo que hacemos para el Señor, ¿sí? No importa qué horas puedan ser, pero nosotros estamos disfrutando no solo el compartir, sino saber que las experiencias bíblicas nos llevan a tener una relación mucho más íntima con Dios. ¿Y de qué forma? Del gozo y la alegría de Pedro en los momentos de que todas las personas de ese pueblo y de los otros pueblos vecinos fueron convertidas al Señor, se sí, volvieron creyentes. O sea, hay más trabajo por hacer. Ahí viene trabajo, aunque hayan pastores que digan, no, yo pensé que se iban a convertir 300, yo pensé nada, hermano, estamos en las manos de Dios porque uno le dice a Dios, venga a tu reino. Y ahí es donde uno se humilla ante Él y le dice, Señor, haz tu voluntad. No sea que mis expectativas se cumplan, sino que sea tu voluntad buena, agradable y perfecta, porque mis deseos únicamente son efímeros. claro que sí, mi O sea, pastor. Además, de una tengamos, persona, sí, sí, tengamos en cuenta que de así sea solo una persona que reciba al Señor Jesucristo, la tarea se está haciendo. sí, no solo o sea, es que a veces nosotros pensamos que solo se trata de una persona que va a recibir al Señor Jesucristo, pero yo creo que esto va más allá. ¿Sí? Sí, señor. Y cómo va más allá? Va en el sentido de que hay que esa persona enseñarle el verdadero discipulado. Es que a veces nosotros pensamos que solo se trata de tener alumnos. Y la palabra alumnos es un error, porque la palabra alumnos se trata de personas que no tienen luz. Eso es una farsa, es una mentira. ¿Sí? Ok, En el ámbito cristiano, cuando usted en realidad habla de discípulos, porque esas personas también tienen luz, tienen conocimiento, hay diferentes inteligencias en este país, hay formas de comprender las cosas diferentes. De pronto no es que las personas sean brutas, sino que no hay maestros para ese tipo de inteligencias, no hay una pedagogía cerrada. De pronto que hayan instituciones que hayan adquirido esa pedagogía y la quieran implementar así, pero hay muchas formas de enseñar, o sea, hay una riqueza en la educación grandísima. Pero, ¿qué pasa? bueno, mi pastor, así es. Sencillamente, pues, aquí estamos Aquí estamos y aquí nos quedamos, y les mandamos muchas saludes. pero y aquí estamos y aquí nos quedamos y Les no nos mandamos, movemos. les mandamos Bueno, saludes, le mandamos bendiciones. saludos. El que quiera enviarnos un meme, una caricatura, lo que quieran, refiriendo para poder compartir el evangelio, la compartimos por el programa. No tenemos ningún problema, claro que sí. Bueno, No hay listo. problema. ¿Sí o no, mi pastor? Yo también voy a tratar de hacer un meme. Ah, vea mi gorrita de Gospel Night, ¿cómo la ven? ¿La va a Muy rifar o bueno. qué? Omar, la primera persona que nos escriba, le damos la gorra de Gospel Night. Va, va, va. La Eh, primera persona que nos escriba, nos deje un comentario, nos escriba, no sé, podemos decir que nos escriba un tema que quiere que nosotros toquemos aquí en Gospel Night, le damos la gorra. No hay ningún Listo. problema. Bueno, ya Va para eso. comprometido con eso. Comprometido con eso, aquí Pero está, se la usted, entregamos usted paga el domicilio. de una. Listo, hágale pues. Un abrazo. Queridos amigos, esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Bendiciones, amigos. Chao, chao. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.